Buenas noches, hermanas. Vamos a comenzar el día de hoy para que no nos gane el tiempo. A ver si mientras se van conectando más hermanos o hermanas. Vamos a comenzar. Si no me llego a escuchar o algo, me avisan, ¿sale? Padre bendito, te damos el honor, la gloria y la alabanza, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, porque nos permites llegar a viernes. Gracias, Señor, porque solo tú eres digno, Padre, de darte los honores. Gracias, Padre, porque en toda la semana pudimos ver de tu gracia y de tu misericordia, de tu amor. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, nos has entregado. Y gracias, Padre, porque solo tú eres esa roca preciosa, Señor, del que emanan esos ríos de agua viva. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Muchas gracias, Señor, por hacernos ver, Señor, en cada momento, Señor, que estás ahí. En esta hora, Padre, ponemos delante de ti, Señor, esta reunión de viernes. Sin antes, Padre, pedirte que nos perdones. Perdona nuestras faltas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Si hemos hecho algo que no te ha agradado, si hemos sido sabios en nuestra propia opinión, si hemos juzgado, si hemos criticado. Señor, si hemos andado en chisme, Señor, si hemos aparentado, Señor, algo que no somos, te pedimos que nos perdones y que nos limpies de todo pecado, de toda inmundicia, de toda falta, y que nos permita, Señor, poder recibir de tu palabra esta noche. Toma, Señor, control de aquellos que se van a conectar o que han dispuesto a conectarse, de aquellos que el día de hoy no van a poder hacerlo, Señor, permite que posteriormente vean el video. Señor. Y asimismo, Señor, te pedimos por todos aquellos, Señor, que tienen situaciones de salud, situaciones de trabajo, situaciones en casa con los hijos. Señor, te ponemos delante de ti todas nuestras situaciones, nuestras debilidades. Y te pedimos que nos ayudes a estar prestos para que nos hables a través de esta palabra el día de hoy. Te damos el honor, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanas, vamos a comenzar. Les voy a compartir ay, es que salió un comercial, pero les voy a compartir. Hoy no traigo diapositivas, hermanas, porque es necesario que nos vayamos a la Biblia. Acompáñenme, recuerden que estamos viendo Romanos, el libro de Romanos, y quiero que me acompañen a Romanos, si tienes tu Biblia ahí a la mano. Es Romanos capítulo 6. No hemos podido avanzar al 7, pero gracias a Dios porque nos estamos desmenuzando la palabra de Dios. Es Romanos 6, capítulo 6, y hoy nos toca siervos de la justicia. Recuerda que estuvimos trabajando sobre muertos al pecado y que nos llevamos 2 viernes para gloria de Dios porque estuvimos escudriñando más esto. Hoy nos toca ver siervos de la justicia. ¿Sale? Esta palabra siervos, hermano, en realidad es esclavos, solo que así la transliteraron como siervos, pero es esclavos, ¿sale? Ay, déjenme, no he prendido mi cámara, no sé por qué. Permítanme, hermanas, porque ahora se me olvidó prender mi cámara, no sé por qué. Ahí está. Entonces, esta palabra, hermanas siervos, es esclavos. Recuerda que la justicia en la palabra de Dios es obediencia. Entonces, en otras palabras, diría esclavos de la justicia. Aunque la palabra esclavo suena muy fuerte, ¿no, hermanos? A veces suena así como, ay, como que todavía estamos en esclavitud, ¿no? Pero la realidad es que somos esclavos por amor, esclavos por obediencia. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a escudriñar la palabra de Dios para que nos dé tiempo de todo. Dice, Pablo recuerda que el libro de Romanos es un libro donde Pablo hace muchísimas preguntas, muchas tienen respuestas, muchas nos las deja pensando, analizando para que veamos qué sigue. Pero aquí comienza con dos, dice la palabra, en realidad son tres, pero comienza con dos. Y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia? En ninguna manera. Estas dos preguntas son dos preguntas que se contesta Pablo, que contesta Pablo. ¿Qué pues? ¿Por qué está diciendo qué pues? Porque atrás decía en Muertos al Pecado que nosotros ya hemos muerto al pecado y que estamos siendo salvos por gracia, que somos salvos por gracia. Pero aquí Pablo enfoca mucho el ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es aquí donde se despunta todo el tema, hermanos, porque muchas veces pensamos que ya no tenemos que obedecer los mandamientos, que ya no tenemos que obedecer la instrucción del Señor, porque ya estamos bajo la gracia. Recuerda que que la gracia es ese favor, ese regalo inmerecido. ¿Sale? Pero el hecho de que tengamos ese regalo y ese favor no quiere decir que por eso vamos a continuar pecando, ¿sale? Porque entonces eso sería ya lo que dice el libro de Hebreos, estar pisoteando la sangre de Cristo. Entonces Pablo aquí contesta y dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Él es bien claro que en ninguna manera tenemos por qué seguir pecando. Aunque ya tengamos el regalo de la salvación, hermano, y muchos crean que no se pierde o que se pierde, hermanos, es importante cuidarla. Cuidarla porque independientemente la postura que tú creas de que si se pierde la salvación o no, tenemos que representar a Cristo, ¿sale? Aunque yo tenga salvación, pero si sigo pecando, pues mi testimonio no va a dar de bueno de qué hablar, ¿no? Al contrario, si no van a decir, no, pues, ¿cómo si voy a ser igual que él o que ella, ¿sale? Entonces, Pablo es muy enfático aquí en que en ninguna manera, aunque estemos bajo la gracia, no quiere decir que vamos a seguir pecando. Ah, bueno, estoy bajo la gracia, puedo adulterar, puedo robar, puedo idolatrar. No, hermanos, ¿sale? Pablo lo deja muy en claro. Y dice en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Fíjate, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si tienes tu cuaderno, tus notitas, tus posting, hermano, es muy importante que veamos esto. A quien tú obedeces, hermano, es a quien sigues, a quien representas. Lo que hacemos es en lo que creemos. ¿Sale? Nuestra vida cotidiana, lo que representamos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que llegamos a hacer, eso, hermano, es lo que somos en realidad. No me va a representar solo un día que me congrego y que alzo las manos y que alabo a Dios. No. Todos los días mi vida va a representar en quién yo creo, a quién yo alabo, a quién yo sigo. Y aquí es donde yo quiero que apuntes esta parte porque me parece muy, muy interesante lo que dice aquí. Dice que el pecado, te lo voy a poner aquí en grande, hermano, pecado iguala muerte, para que lo pongas en tus posting o en tus anotaciones. Y obediencia, justicia. Obediencia, justicia. Es igual. El pecado, hermano, nos va a llevar a la muerte, pero la obediencia nos va a hacer tener justicia. Ay, casi no se ve en el pizarrón, es que no tengo plumón negro, hermano. Pensé que sí se veía, pero no. Entonces, pero tú anótalo ahí en tu, déjame ver si se ve más con este. No, no sé si, no se ve mucho. Pero bueno, para que tú lo apuntes, el pecado es igual a la muerte, es una fórmula, hermano. El pecado igual a muerte, pero la obediencia es igual a justicia. ¿Sale? Algo muy importante, cuando estamos en pecado y nos lleva a la muerte, estamos hablando de un hombre carnal. Pero cuando hablamos de obediencia
igual a justicia, estamos hablando de un hombre espiritual. ¿Qué es esto, hermana? Acompáñame, Primera de Corintios, no desapartes Romanos si tienes tu Biblia ahí a la mano. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Este hombre natural es el hombre carnal, ¿sale? Porque para él son locura y no las puede entender porque no, perdón, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos al Espíritu para que nos dé discernimiento. Yo no sé si a ti te pasó, yo me imagino que sí. Cuando empezamos a estudiar las escrituras y tal vez no nos congregábamos o tal vez todavía no conocíamos mucho del Señor, empezábamos a leer y no le entendíamos. No sabíamos qué onda. ¿Por qué? Porque todavía éramos carnales, todavía éramos hombres naturales, todavía no estaba el Espíritu dentro de nosotros. Pero cuando llegue el Espíritu Santo a inundarnos, a llenarnos, entonces empezamos a comprender. Dice que el hombre natural, el hombre carnal, no va a percibir las cosas espirituales. Tú y yo todo el tiempo podemos decir, gracias a Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios, primeramente Dios. Es un lenguaje cristiano, ¿no, hermano? O un lenguaje espiritual. Y a lo mejor cuando tú entablas una conversación con alguien, se le va a hacer raro que tú digas gracias a Dios siempre, que tú digas gloria a Dios siempre, que tú digas primeramente Dios siempre, y se nota la diferencia en ti. Pero aguas, porque podemos tener el lenguaje cristiano, por así decirlo, o el lenguaje espiritual y no estarlo llevando a cabo, hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El hombre natural o carnal no percibe las cosas del espíritu, hermano. A lo mejor tú tuviste un sueño y dices, híjole, yo necesito que Dios me confirme este sueño. Pero tal vez un hombre carnal lo pasa desapercibido y dice, no, quién sabe qué se trata ese sueño, tal vez comí de más, me empanzoné, quién sabe qué signifique. Pero el hombre espiritual sí busca el Señor, confírmame qué significa este sueño. Señor, confírmame qué significa esta palabra que me has dado en la Biblia. ¿Sale? Pero el hombre natural no lo alcanza a entender. Para él es locura todo lo que hacemos, hermano, desde que te vas a congregar, desde que bajas a las aguas, desde que confiesas a Jesús, desde que quieres servir a Dios. Son locura. No las puede entender. Pero fíjate lo que dice en el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Hermano, ¿a qué se refiere con juzgar todas las cosas? Vamos a ver cómo dice Logos Calogos es Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, hermana, ¿no que no debemos de juzgar? Aquí vamos, aquí vamos. Primera de Corintios 2, versículo 14. Mm, déjame ver si es, creo que es 15. Es 15. Mm, fíjate. ¿Cómo dice en el original o en el griego? Dice, él, pero hombre, o sea, el hombre espiritual está escudriñando todas las cosas. En nuestra versión, en la Reina Valera dice juzgando. Y ahí como que entraríamos de, bueno, no que no debemos de juzgar. No. Aquí cuando tú te vas al griego, te dice escudriñando. ¿Qué significa escudriñar? Que el hombre espiritual escudriña todas las cosas, como Pablo, se hace preguntas, cuestiona, que somos como los de Berea, hermanos, que estamos, a ver, ¿dónde dice? A ver, y a ver, ¿cómo lo dice? ¿Qué significa escudriñar? Aquí dice, anacrino, preguntar, acusar, discernir, escudriñar, examinar, interrogar y también lo marca como juzgar, ¿sale? Pero me encanta esta, preguntar, discernir, escudriñar, examinar.
El hombre espiritual se identifica, hermano, por estar indagando, por estar preguntándole al Señor, por estar conociendo al Señor. ¿Sale? Para el hombre natural, pasa desapercibido todo. Él piensa que son coincidencias. Pero el hombre espiritual sabe que son diosidencias y que tiene, que le nace ese de quiero saber más del Señor. Dice, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow, hermano. Un hombre espiritual, hermano, tiene la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, hermano, imagínate, es pensar como Él, actuar como Él, escuchar como Él, obedecer como Él, andar como Él. ¿Quién conoció la mente del Señor? Podemos decir, no, nadie. ¿Quién nos instruirá? Ahorita, hermano, podemos decir que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha estado desde un principio, pero ahorita podemos decir que Él nos sigue instruyendo, porque tú y yo tenemos la mente del Señor, si es que somos hombres y mujeres espirituales. ¿Sale? Entonces, el ser carnal, hermano, es aquel que le da de comer a la carne, aquel que su naturaleza es animal, aquel que su instinto es animal, que no alcanza a percibir las cosas. Acompáñame a Gálatas, Gálatas capítulo 5. Ay, Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Fíjate lo que dice aquí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué te está diciendo aquí Pablo? Anden, estén en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. No le den de comer a la carne. Y esto Pablo lo está diciendo porque él sabe que como seres humanos se nos van a presentar ocasiones para caer, para que le demos lugar a la carne, en cualquier ámbito, hermano. Si en la mente, si en una acción, si en algún deseo. Entonces, por eso dice, anda en el espíritu, porque si andamos en el espíritu, entonces vamos a reaccionar y vamos a... Eso es lo que significa velar, hermano. Velar no es toda la noche estar dormido. Cuando la palabra de Dios te dice, velen y oren, no te está diciendo, mantente toda la noche despierto y no duermas durante 24 horas. No, hermano. Velar es anda en el espíritu para que cuando se presente ese deseo de la carne, sepas decir no. Fíjate lo que dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. El espíritu y la carne no se llevan, hermano. Dice un dicho, ¿no? El agua y el aceite no se llevan. Otro dice el hielo y el fuego tampoco se llevan. Bueno, pues así, hermano. La carne y el espíritu siempre se van a oponer. El espíritu nos va a detener a no hacer lo que nuestra voluntad nos diga, sino seguir la voluntad de aquel que nos llamó. Fíjate lo que dice el 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? Bajo la ley del pecado, hermano. Ya no estás bajo esa ley. ¿Por qué? Porque ya eres guiado por el Espíritu Santo. Y aquí es donde empezamos a identificar ese tipo o los tipos de leyes que nos hablaba Pablo. ¿Sale? Sé que estoy bajo la cobertura de la gracia y ya no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte. Ya no estoy bajo la ley de la esclavitud. Ahora estoy bajo la gracia porque estoy siendo guiada por el Espíritu Santo. Y bueno, y aquí te dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sale? Y te empieza a
a mostrar todas las obras de la carne. Ahorita las vamos a ver, pero quiero que me acompañes a Romanos. Es necesario que veamos algo muy interesante. Romanos, vamos a adelantarnos un poquito. Romanos capítulo 8 del 1 al 10. ¿Quién va a ganar, hermano? ¿Quién va a ganar? A quien tú alimentes más. Con quien más tiempo te pases tú. Si tú le estás dando pie a la carne, se te va a presentar más ocasiones hasta que definitivamente nos lleve otra vez, discúlpame la palabra, pero al revolcadero. Por eso es necesario que andemos, que estemos andando en el espíritu, que velemos constantemente, porque se nos van a presentar esos deseos de la carne. ¿Quién va a ganar? A quien más alimentemos. ¿Sale? Fíjate, viviendo en el espíritu. ¿Qué decía Pablo en Primera de Corintios, en Gálatas? Andad en el espíritu. Ok, hermana, tengo que andar en el espíritu, velando en el espíritu, pero ¿cómo puedo vivir en el espíritu? Que es otra cosa. Fíjate, dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, ya no hay condenación, porque ya no estamos bajo esa ley del pecado y de la muerte, sino que ya estamos en Cristo Jesús. Versículo 2, porque, fíjate, porque la ley del Espíritu, ¿te acuerdas que esta era una de las leyes? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, hermano, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te acuerdas esos tipos de ley? La ley del Señor, la ley del pecado, la ley de la muerte, la ley del espíritu, que los vimos. Bueno, pues la ley del espíritu, hermano, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué precisamente la ley del espíritu? ¿Por qué? Porque acuérdate que aún Pablo decía, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si yo luego me voy a la ley, lo voy a sentir como prohibición, prohibición, prohibición. Cuadratura, cuadratura, cuadratura. Pero si viene el Espíritu Santo a mi vida, entonces ya no lo voy a ver como cuadratura, ya no lo voy a ver como provisión, sino como protección a mi vida. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu vivifica. El Espíritu te ve, te lleva más allá, a otro nivel, para ver, hermano, las cosas más espirituales. Dice en el 3 porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Aquí, una acotación. ¿Por qué me está diciendo? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que pasaba? Que esto fue lo que hicieron los escribas, los fariseos. Empezaban, ellos se sabían los mandamientos, las leyes, las instrucciones del Señor. Pero ellos dijeron, pues vamos ahora a aumentar esto, vamos a aumentar el otro. No, es que no están haciendo caso, entonces hay que aumentarle ahí. Bueno, es que no están haciendo esto, pues vamos a aumentarle ahí. Era débil en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque se empezó a aumentar cosas que ni siquiera el Señor había dejado. Y en lugar de ser algo como protección, ya sentían carga. Ya era, sí era carga, hermanos, el hecho de, pues no, es que está muy complicado lo que ustedes me están diciendo. Por eso el Señor Jesús les decía, es que ustedes atan cargas pesadas, que aún ni ustedes las hacen. ¿Sale? Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley, o sea, la obediencia de la ley, porque acuérdate que justicia es obediencia, para que la justicia de la ley se cumpliese en todos nosotros, que no andemos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte. Hermano, cuando andas en adulterio, ¿qué pasa? Solamente estás viendo que no te encuentren, que no se den cuenta, poniéndole protección sobre contraseña al celular. Cuando andas robando, solo andas viendo que no se den cuenta, escondiéndote las cosas, entre muchos otros pecados, hermano. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hermano, este mundo lo que más necesita es paz. Pero como estamos tan acostumbrados a alimentar al hombre carnal con los deseos de la carne que al espiritual, pues por eso nunca encontramos paz. Nunca encontramos estar completos, porque esta palabra, paz, no es ausencia de guerra, hermano. Bueno, si tú lo buscas en un diccionario va a decir ausencia de guerra, pero espiritualmente es estar completos. ¿Sale? Entonces, dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Aquí sí te habla de la ley de Dios, no de la ley del pecado y de la muerte, sino te está hablando de la ley de Dios. ¿Qué no se sujeta a la ley de Dios? Los designios de la carne. Tu carne no se va a sujetar, hermano, a la ley de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo y andar en el Espíritu y vivir conforme al Espíritu para que entonces nos sujetemos a la ley de Dios. Dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, o en otras palabras, obediencia. Hermano, los muertos no sienten. Si nosotros dejamos morir el pecado, no va a sentir. Va a brotar el Espíritu, va a brotar los frutos del Espíritu y eso es lo que vamos a dar como obediencia. Pero si nosotros alimentamos, le suministramos medicamento, deseos a la carne, va a florecer, hermano. Y eso no va a agradar a Dios. ¿Sale? Entonces, va a ganar a quien tú más alimentas. ¿Sale? Entonces, regresamos a Gálatas, algo muy importante que vamos a ver ahorita. Gálatas capítulo 5. Esto ya, creo que ya lo habíamos visto anteriormente, pero es necesario que lo veamos. Fíjate algo muy importante, porque te clasifica, hermano, te clasifica esto. Adulterio, hermano, fornicación. Si tienes cuaderno, yo te sugiero que lo vayas apuntando porque te lo iba a anotar en mi cuaderno, pero no se alcanza a ver. Entonces, adulterio, fornicación, lascivia y orgías, ¿dónde está? Orgías son pecados de inmoralidad. Si tienes cuaderno, apúntalo, hermano. Lo repito, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y orgías son pecados de inmoralidad. ¿Sale? Pecados sexuales, vamos a llamarlo así. Ahora, no confundamos, cada uno tiene su significado. No es lo mismo adulterio que fornicación. Fornicación es cuando estás en noviazgo y tienes relaciones sexuales y no te has casado. Y adulterio es cuando estás casado y estás con alguien más.
¿sale? Aún ya teniendo esposo o bien esposa, ¿sale? Entonces, adulterio, fornicación, lascivia y urgías son pecados de inmoralidad, hermano, ¿sale? Algo muy interesante que te dice Romanos, regrésate a Romanos. Fíjate lo que te dice Romanos sobre esto. De entrada en Éxodo 20, hermano, versículo 14, te dice que no cometerás adulterio. En Levítico 20:10 habla sobre la ley que les pasaba a aquellos que estaban en adulterio o en fornicación. ¿Sale? Y todo lo que te lleva a tener estos pecados, porque hermano, cuando tú ya entras en estos pecados de inmoralidad sexual, no porque la intimidad sea mala, hermano, la intimidad el Señor la creó en una forma tan hermosa, pero cuando se sale de lo que el Señor creó, entonces empieza a perjudicar nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces es Romanos 13:13. Dice, pon mucha atención lo que dice aquí. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis a los deseos de la carne. Aquí te está marcando unas obras de la carne que ahorita las vamos a ver nuevamente en Gálatas 5, que es glotonería, borracheras, lujurias, lascivias, que lo estamos viendo como también obra de la carne, contiendas y envidia. Dice, vístanse del Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces, adulterio, fornicación, lascivia y urgías, hermanos, son pecados de inmoralidad. ¿Sale? Porque son fuera de lo que el Señor proveyó. ¿Sale? Que es ya estando en pacto, ya estando casados. ¿Sale? Em, Continuamos, Gálatas. Vamos a ver otra que te marca Gálatas 5, otra obra de la carne. Ve, te digo que les vayas apuntando, hermano, para que no se nos extravíe ninguna. Ah, Onta. Adulterio, fornicación, inmundicia, hermano. Esta palabra inmundicia, hermano, es basura, algo que no huele bien, ¿sale? Y hermano, en esto hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sale? ¿Por qué? Porque el Señor aún puso qué podíamos comer y qué no podíamos comer, qué nos hacía bien y qué no nos hace bien, pero también no solamente interiormente, sino exteriormente. Cuando tú te vas a Mateo 12:43 te habla del espíritu inmundo que regresa. Y él dice, ay, voy a regresar a mi casa que ya está barridita y limpia. Y dice que es un espíritu inmundo, hermano, y quiere volver. Si nosotros estamos alimentando más la carne, entonces ese espíritu inmundo va a entrar con todo, hermano, a nuestra vida. Por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Sale? Muchísimo cuidado, hermano, porque a veces no sabemos ni qué estamos haciendo, ni qué estamos pensando, y mucho menos qué estamos comiendo. Acuérdate que somos templo del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra aquí. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Es como si yo a este frasco, mi mano fue santificada, o más bien el plumón, y de repente lo toco. Eso es lo que están tratando de decir, lo toco. Ya
¿El vaso está siendo santificado? Los sacerdotes dicen, no. Muchas veces, hermano, tú y yo nos justificamos diciendo, ah, pues oro, oro para que Dios lo santifique. Y el Señor dice, lo inmundo, inmundo es. No podemos estar santificando las cosas, hermano, nada más porque sí. No, claramente lo dice la Escritura. Fíjate lo que dice el versículo 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Lo que te acabo de decir. Lo inmundo, hermano, inmundo es. Pero muchas veces queremos lo inmundo convertirlo a lo santo, lo profano convertirlo a lo santo. Fíjate lo que dice el 14. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Dice Jehová, no lo dice Ageo. Ageo solo es el portavoz, pero quien realmente está hablando es Dios. Dice Jehová. Y asimismo, toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Qué fuerte, hermano. Porque queremos santificar lo que es inmundo, profano. Y el Señor lo confirma. Todo lo que me ofrecen es inmundo. Tenemos que buscar, hermano, qué hay en nuestras ollas. Eso lo dice el profeta Isaías, ¿sabía? Así como siempre andamos diciendo, hay que escudriñar nuestra vida, hay que escudriñar nuestras ollas, hermano. Fíjate lo que dice Isaías. Y esto es referente a la inmundicia, hermano, a esta obra de la carne. Isaías, Isaías, capítulo 65, versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira, sacrifica en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Qué fuerte, hermano. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Ahora entiendes por qué tenemos que revisar qué hay en nuestras ollas? Dice, que dicen, estate en este lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Se creen superiores, se creen santos, se creen conocedores, pero para los ojos o delante del Señor son inmundos. Y qué fuerte, hermano, qué fuerte. Regresamos a Gálatas, a Gálatas, Gálatas capítulo 5 y
Ya vimos los pecados de inmoralidad, vimos lo de la basura o la inmundicia. Ahora vamos con pecados de falsa religión o de falsa doctrina, que es idolatría, hechicerías, me falta una, mm, mm, y herejías. Idolatría, hechicerías y herejías, hermanos. Estos son pecados de falsa doctrina o de una falsa religión. ¿Sale, hermano? Ya sabemos desde Éxodo, no tendremos dioses ajenos ni nos haremos imagen de lo que esté arriba, en los cielos, en la tierra, debajo del agua, nada, hermano. ¿Sale? Y hechicerías y enemistades. Esto no puede ser. Acompáñame a Deuteronomio. Deuteronomio, hermano. Capítulo 18. Capítulo 18. Versículo del 9 en adelante. Dice, cuando entres en la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. Abominaciones. ¿Qué es la palabra abominación, hermano? Cuando tú encuentres esta palabra en la escritura es náuseas. Al Señor le causa náuseas, le causa abominación. Es algo que le causa repulsión. Eso es abominación. Entonces dice que donde estemos, no aprenderemos como las demás naciones. ¿Qué hacían las demás naciones esto? No se ha hallado en ti que se haga pasar a tu hijo o a tu hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni a quien, perdón, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. O sea, es repulsión, es causarle náuseas al Señor. Cualquiera de estas cosas. Y fíjate, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás tú delante de tu Dios, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No nos lo ha permitido, hermano. Por donde le busquemos, no nos lo ha permitido. ¿Sale? Y vámonos con las siguientes en Gálatas, que son estos son pecados contra el amor, hermano. Todos los demás que siguen en Gálatas 5, Gálatas 5, que son estos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras. Todo esto es contra el amor, hermano. Todo esto es contra el amor. ¿Sale? Todo esto que viene aquí marcado es contra el amor. Y lo podemos ver, hermano, desde el Éxodo. eh, en los mandamientos, no matar, no homicidios, no codiciar. Y Jesús lo dice bien claro, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sale, hermano? Entonces, es como la clasificación que nos hace la palabra del Señor en Gálatas a través de Pablo. Continuamos en Romanos, hermano, en el capítulo que estábamos, Romanos 6, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia, a ser esclavos de obediencia. Fíjate lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3,
versículo del 1 en adelante. Pon mucha atención. Decía Pablo en Romanos, ya has venido, veniste a la libertad, ya veniste a ser siervos de justicia, siervos de obediencia. Pero fíjate aquí, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿cómo te puedes dar cuenta que seguimos siendo carnales? Pablo tenía esta situación con Corinto. Él quería ya pasar de esa lechita a esa vianda, a esa carne en la palabra. Pero él cuando vio, se dio cuenta que no estaban preparados, que todavía no podían pasar de la lechita. ¿Por qué? Porque todavía eran carnales. ¿Cómo se dio cuenta Pablo que eran carnales? Por estas obras de la carne. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermano, en la iglesia de Corinto había esta situación a causa de la doctrina. ¿Por qué, hermano? Bueno, ahorita nos vamos a ir a esta palabra, doctrina. Porque, no, pues yo soy de Pablo. No, pues yo soy de Apolos. Y había otros que probablemente, yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy de Santiago, yo soy de Moisés. No, Pablo se daba cuenta que dentro, no fuera hermano, sino dentro de la iglesia había celos, contiendas y disensiones. ¿Por qué? Porque cada uno, aunque seguían a Cristo, cada uno tenía su propia doctrina o su propio seguidor. Ya estaban perdiendo la meta, que era Cristo. Fíjate, aquí dice 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Solamente servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a uno, perdón, lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, solo son servidores, mayordomos, colaboradores, siervos, esclavos, hermano. Solo eso, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí atención, cada uno recibirá su recompensa conforme lo que se le ha entregado, conforme lo que se te ha dado, hermano. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que es puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sale? Ahora nos vamos a bajar tantito. Aquí, en el 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hermano, hasta hoy sigue pasando lo mismo.
¿Cómo se nos ve la carnalidad? A través de los celos, de las contiendas y las disensiones. No, yo soy de el pastor Israel. Yo soy del pastor Gustavo. Yo soy de la denominación Reuniones Bíblicas. Yo soy de la denominación Cristo vive. Hermano, somos servidores, somos colaboradores. Quien merece el reconocimiento y la obra es el Señor. Cuidemos, Señor, cuidemos, hermanos, la adoración a la doctrina, porque la doctrina no te salva. Quien te salvó fue Jesucristo. Lo demás, sea pastor, sea siervo, sea colaborador, es esclavo por amor, hermano. Es un siervo, un mayordomo más, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la doctrina se hace dogma y el dogma, hermano, se puede hacer idolatría. Yo no tengo que seguir a ningún hombre. Aquí lo dice bien claro. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Yo no me tengo que gloriar en el pastor. Me tengo que gloriar en Cristo, porque Él es un siervo más. Yo soy una sierva más. Y Dios nos guarde que nos queramos creer superiores y que empecemos a compartir a un hermano más la doctrina que a Cristo. Que queramos compartir más reuniones bíblicas que a Cristo. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, hermano. Porque entonces se pierde y se desvía totalmente. Hay un dicho, y no lo tomes personal, hermano, y no lo tomes agresivo, pero hay un dicho que decía, creo que es un teólogo, no recuerdo el nombre, pero decía, cuando el dedo señala la luna, los tontos ven el dedo. Te lo repito. Cuando el dedo señala la luna, los tontos ven el dedo. Y eso pasa, hermano, cuando estamos enfrascados en un nombre, en una doctrina, en un dogma. No, hermano, no. Pablo lo decía, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea quien sea, somos de Cristo, somos siervos, somos colaboradores. ¿Sale, hermano? Entonces hay que tener mucho cuidado. Acompáñame. Isaías 28, ya vamos a terminar. Y ahorita, vamos a ver la parte de la doctrina, hermano, porque aquí menciona la doctrina precisamente en Romanos. Isaías, Isaías 28, Isaías 28. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Isaías 28:9. Pon mucha atención. Esto, hermano, yo lo agradezco en el Señor porque en Servidores Niños nos ha estado dando el Señor un estudio muy hermoso. Pero yo le quiero agradecer al Señor porque esta palabra, hermano, sigue confirmando lo de lo que estamos viendo con los servidores niños. Y fíjate, pon mucha atención. Dice, ¿a quién le enseñaré ciencia? ¿O a quién o a quién se hará entender doctrina? Y fíjate, ¿a los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A quién, hermano? A los niños. A los niños. Y fíjate por qué razón. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dije, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no
quisieron oír. El Señor decía, ¿a quién le hemos de enseñar ciencia? ¿A quién le he de enseñar la doctrina? Y ahorita vamos a ver qué significa doctrina, porque doctrina no es religión. Doctrina, hermano, no es cristianismo. Dice, este es el reposo. Fíjate, el Señor decía, este es el reposo. Da reposo al cansado. Este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Y el Señor dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Eso es lo que hace hoy, hermano. Y por eso sentimos la ley, la instrucción pesadísima. Por eso muchos dicen, no, ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. El Señor dijo que ya ley ya no más, que ya la abolió. No, hermano. Por esta razón, porque no queremos escuchar. Cuando la palabra, la instrucción, la ley del Señor, hermano, nos da reposo, nos da descanso. Decía la palabra ahorita, nos da vida y nos da paz. Pero no queremos, no queremos, hermano, no queremos. A ver, vamos a ver cómo lo dice en Logos Calogos esta palabra doctrina. Creo que es musar. Ya vamos a terminar, hermanos, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Es Antiguo Testamento, Isaías, ya me pasé. Isaías 28. Isaías 28, 9. Es 9. Sí, es 9. Dice, ¿quién y conocimiento enseña? ¿Quién es enseña, hermano? A ver, déjame ver si es este. Es yara, asetear. Es yara, hermano, asetear, dar en el blanco. ¿Ya viste qué es doctrina? Enseñar, asetear, dar en el blanco, apuntar. Eso es, hermano. Ay, no sé por qué me puso esto. Ok, ahora vamos. Quiero ver cómo dice, creo que es en Romanos, leímos Romanos 6. A ver, déjame ver si es Romanos 6 y vamos a ver cómo es, cómo lo dice en el griego. Romanos capítulo 6. Mm, 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 ¿A cuál a la doctrina? Es Romanos 6:17. Romanos, vamos a ver cómo dice aquí. Romanos 6:17. Fíjate, ¿qué es doctrina, hermano? Dice, gracias, pero al Dios que estaban siendo esclavos del pecado obedecieron, pero procedente del corazón hacia adentro, cual fueron entregados a forma, en la Reina Valera dice, a forma de doctrina. ¿Qué es doctrina? A forma de enseñanza. ¿Qué es doctrina? Didagué. Es didagué y es instrucción. Doctrina, enseñanza o enseñar. Hermano, la verdadera doctrina es eso, enseñar, instruir, corregir, dar consejo. Eso es la verdadera doctrina. Viene de una raíz que es didasco, didasco, que es lo mismo, enseñar, instruir, aprender. Eso es doctrina.
Eso es, hermano. Enseñar, instruir, aprender. ¿Sale? La doctrina no es un hombre, hermano. No es Apolos, no es Pablo. Es Cristo, hermano. Que eso no se nos salga de nuestros pensamientos. La verdadera doctrina, hermano, corrige, aconseja, enseña, muestra. ¿Sale? Y vamos a concluir con el capítulo de Romanos. Entonces, fíjate, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza, aquella forma de instrucción a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Así como anduviste en iniquidad, anduvimos en inmundicia, anduvimos en iniquidad, ahora vámonos a la santificación y presentémonos como esclavos de obediencia, como siervos de obediencia, como colaboradores de la obediencia, como instrumentos de obediencia. 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, está hablando de erais, tiempo pasado, erais libre porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermano, ¿qué fruto? ¿Qué fruto hay de todo lo malo que cometimos? No hay fruto, hermano. Lo único bueno y maravilloso y hermoso que ha llegado a nuestra vida es nuestro Salvador Jesucristo. Y Él fue quien nos limpió, quien nos salvó, quien nos dio gracia sobre gracia. Pero no hay fruto de lo malo. Y si llegó a ver, hermano, te aseguro que fue un fruto silvestre o luego se murió. No siguió fructificando. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Por eso te digo, se murió. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí no dice, hermano, como estáis bajo la gracia, puedes seguir pecando. No importa que no busques la santificación. No dice eso, hermano. Dice, tenéis como fruto, como siervos de Dios, hermano, tenemos que buscar la santidad, el ser santos. Esta palabra ser santo es apartado para el Señor. Y como fin, la vida eterna. Como fin, ya lo último es la vida eterna. Y no porque sea menos importante, no malinterpretes, hermano. Pero si no buscamos la santificación, no vamos a poder obtener vida eterna. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo, esta palabra dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna, hermano, es un regalo del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Solo buscar la santificación, solo buscar la santidad, hermano. ¿Cómo la puedo encontrar? Alimentando al Espíritu, andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. ¿Para qué? Para que la carne se vaya. Dice la palabra de Dios para que el enemigo salga huyendo. ¿Sale? Ya vamos, solo son dos escrituras y terminamos, hermanos. Santiago, capítulo 1,
versículo del 21 al 20 del 21 en adelante. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Esta palabra bienaventurado es doblemente feliz o dichoso. ¿Sale? Este será doblemente feliz en lo que hace. Si alguno se cree religiosos entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios, el Padre, está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, buscar la santificación. Regresamos a la santificación. Yo puedo creerme religiosa, yo puedo creerme de reuniones bíblicas, yo puedo decirme, ay no, mi pastor, nos enseña y nos dice y esto. Hermano, de nada me sirve eso. Tengo que ser hacedora, porque si no sé refrenar mi lengua, entonces me engaño. Y mi religión, mi dogma, mi doctrina es vana. Dice algo muy interesante aquí, mansedumbre, hermano. Recibid con mansedumbre, porque no todos recibimos con mansedumbre la palabra. En muchas ocasiones la sentimos tan agresiva y que preferimos huir, decir, no, ya no quiero pedrada, Señor. Y la última, primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, con esta concluimos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí era primero de Pedro? Ah, creo que esta no era. Creo que en esta estoy mal. Ahorita te la corrijo. Te tengo tantas escrituras, hermano. Pero bueno, a esto es a lo que íbamos, hermano. Hay que buscar la santidad. No, es primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. No sé por qué dije 3. Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí está, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí te marca dos frutos del Espíritu. En Santiago te marcaba mansedumbre y aquí te marca benignidad, hermano. Son dos frutos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el día de hoy vimos Romanos 6. Por eso no te traje diapositivas porque era necesario estar de una escritura a otra. Romanos 6, que es siervos de justicia. Ya vimos muertos al pecado, vimos siervos, ahora vimos siervos de justicia o esclavos por obediencia. Busquemos la santificación, hermano. Sí, estamos bajo la gracia, pero eso no nos da derecho a seguir pecando. La próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a ver otra ley, la ley del matrimonio, hermanos. Entonces, no sé si hasta aquí, hermanos, alguien quiera compartir algo, participar, puede hacerlo.
No, hermanos, nadie quiere participar. No, ya están dormidos, hermanos. Participen. Hola, Carito, buenas noches. Hola, hermana Fanny. Algo que el Señor nos ha mencionado en varias ocasiones en la palabra es la importancia de ser como niños. Y si consideramos cómo es un niño cuando se le da una instrucción, los niños obedientes no te cuestionan. Cuando tú los mandas a hacer algo, van y lo hacen, porque saben de quién están recibiendo la indicación. Porque tampoco es que un niño le haga caso a todo el mundo, sabe a quién está obedeciendo. Y creo que de ahí la importancia de que Dios nos pida ser como niños, porque te pide, dice su palabra, que sus ovejas conocen su voz. Y para poder ser ovejas, precisamente, como que todo va ligado. Tienes que conocerle y tienes que llegar a tal intimidad que vas a alcanzar a distinguir cuando el pensamiento viene del enemigo y cuando viene de Dios. Y todavía Dios en su amor, cuando tienes duda de si lo que, la indicación que recibiste, si efectivamente es de Él, todavía hasta te da la oportunidad de preguntarle. Entonces, por eso es de considerar que debemos buscarlo, pero no como obligación. Pidámosle a Él que nos permita, dice un salmo, este, vuélveme el gozo de tu salvación, que el buscarle, el leerle, el orar, se vuelva un deleite, que lo podamos disfrutar a tal punto que se vuelva una necesidad. Pero aún eso también dice la palabra que el crecimiento lo da Él. Entonces pidámosle eso, que Él sea quien obre en nuestro corazón de tal manera que, que se vuelva un deleite el estar cerca de Él, el buscar, el leer, que todo eso que en algún momento se puede volver una carga, se vuelva un gozo en nuestras vidas. Y si Él nos permite aún ser tan dóciles que obedezcamos sin cuestionar, va a haber ocasiones donde el Señor te permita entender por qué te está pidiendo que hagas las cosas, pero va a haber ocasiones que no. Y de ahí va a venir también a derivar qué tan obedientes somos, porque no es por vista, es por fe. Y si Él te está mandando, pues gloria a Dios, lo único que nos toca es obedecer. Ese era todo, Carito, que Dios les bendiga. Gloria a Dios, sí. Decía la última escritura, desead como niños espirituales esa leche, hermano. Desear esa lechita, desearla, hermano. El buscar, decía ahorita la hermana, que no sea ya una así como una obligación o porque me están forzando o porque lo tengo que hacer, no, sino que realmente sea una necesidad el buscarlo. Decía, como niños, decía, no adulterada. ¿Cuándo un producto es adulterado? Cuando le meten cosas, hermano. El Señor no dice auméntale. Y es más, no le podemos ni aumentar ni quitar a la palabra de Dios. No le aumentemos, no le quitemos, solo sigamos la instrucción, la enseñanza que Él nos está dando. Decía, si era Isaías, creo que sí, que decía, ¿a quién le enseñaré ciencia? ¿A quién le enseñaré? Pues a los niños, hermano, a los niños, porque nosotros a veces ya estamos tan maleados o se nos hace tan pesado que ya no queremos. Aún el Señor diciéndonos, ahí está tu reposo, ahí está tu refrigerio, búscame, aquí estoy, yo te puedo dar eso que tú necesitas, esa paz, pero no queremos. Entonces, hermanos, recuerda, hay que ser siervos obedientes, siervos que busquemos la santificación, siervos que nuestra mirada esté enfocada en Él, no en un hombre, no en una doctrina, no en un dogma, sino en Él, en lo que Él nos dice. ¿Alguien más, hermanos?
¿no? Pues hermanos, yo les estoy dando para que hablen, participen y no quieren. Pero bueno, gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a dar gracias para que tampoco se nos haga tan tarde. Y recuerda, primeramente Dios, el próximo viernes seguimos trabajando con el libro de Romanos. Nos toca, si no mal recuerdo, la ley del matrimonio. Déjame te cercioro ya para dar gracias. Sí, es capítulo 7. Analogía tomada del matrimonio o ley del matrimonio. ¿Sale? Vamos a dar gracias, hermanos. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre bendito, porque nos permitiste, Señor, escuchar de tu palabra. Como decía, Señor, tu palabra, permítenos, Señor, no solo ser oidores, sino hacedores de la misma. Señor, no permitas que lo que creemos venga a ser en vano, Señor, porque lo decía, aquel que no refrena su lengua, Padre, pues está haciendo entender que su religión, su dogma, su doctrina es vana. Señor, no permita, Señor, que a causa de algo, Señor, puede ser la lengua, pueden ser nuestras manos, pueden ser nuestros pies, puede ser hasta nuestra mente, Señor, que haga cosas, Señor, que no testifiquen realmente en quién creemos. Padre, ayúdenos, Señor, a seguir siendo, Señor, esos siervos por amor, esos siervos de justicia, andar en obediencia, Señor. Permítenos buscar esa santidad, Señor, porque aún tu palabra dice que sin santidad no te podremos ver. Señor, creemos que hemos sido apartados que tú nos has apartado para ese buen propósito. Señor, ayúdenos, Señor, a que tus propósitos en nosotros se cumplan conforme a tu voluntad, que no queramos meter manos, Señor. Señor, ayúdenos, Señor, a no seguir a un hombre, de no seguir, Señor, un dogma, una doctrina, sino seguirte a ti, que es tu instrucción, que es tu enseñanza, Padre. Señor, escudriñarlo, verlo todo, Señor. Preguntarnos, Señor. Ayúdenos, Señor Jesucristo. Guárdenos, Señor, de jactancia. Guárdenos, Señor, de a lo mejor, Señor, tener ese decir, pues yo soy santo, así como decía el libro de Isaías. Y tú, Señor, considerabas todo lo contrario, que aún en sus ollas había inmundicia, que aún en sus corazones estaba lleno de perversidad. Padre, límpianos. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Hace 8 días tú nos hablabas de ese proceso de conversión y que es ese proceso, Padre, en donde te aceptamos, te conocemos, donde bajamos a las aguas, Señor, donde pedimos ese bautismo del Espíritu Santo, Señor. Pero Padre, queremos continuar en ese proceso y decía tu palabra, esa limpieza. Aún, Señor, en la limpieza también entra la santificación. Permítenos estarnos limpiando para hallar esa santidad, Señor, en ti. Límpianos y aún haznos desear como niños, Señor, tu palabra, el estar en contacto contigo, el estar comunicándonos, Señor, que no sea una religión, Señor, que no sea solamente algo porque me obligan, sino que sea una convicción personal, Señor, el de estarte buscando, el de estar buscando tu rostro constantemente. Señor, muchas gracias por tu palabra. Síguenos ayudando, síguenos afianzando, síguenos confirmando, Padre. Y Señor, dejamos delante de ti las oraciones de lunes. Dejamos delante de ti esas necesidades, Señor, de salud, de familia, esas necesidades, Padre, que se tienen, Padre, en cuestión trabajo, hijos, pareja. Señor, dejamos todas las necesidades en tus manos. Muchas gracias por la obra que estás haciendo en nuestra vida. Y síguenos, Señor, síguenos llenando de esa gracia sobre gracia, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, y te ponemos en tus manos, Señor, aún, Señor, todas estas nuevas ideologías que están apareciendo, Señor. Todo aquello que está cambiando, aún decía el libro de Romanos, Señor. Han corrompido, Señor, lo que era por naturaleza, Señor. Han venido a cambiar su mente, Señor. Y tú los has entregado realmente a mentes reprobadas a causa, Señor, del pecado, a causa de haberse alejado, Señor, de tu instrucción. Padre, dejamos en tus manos a los niños, a los jóvenes. Dejamos en tus manos, Señor, los matrimonios, los jóvenes. Dejamos en tus manos, Señor, todas las situaciones que viven mis hermanos día a día, Padre. Señor, aún aquellos que están en ansiedad, que están en depresión, aquellos que luego no pueden conciliar el sueño, aquellos que se sienten atormentados, Padre. Aquellos, Padre Santo, que sí están haciendo muchas preguntas. Señor,
Ayúdenos a todos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdenos, Señor, a alimentar más nuestro espíritu, a andar en el espíritu y vivir conforme al espíritu y no conforme a la carne. Te damos, Señor, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. La paz del Señor con ustedes. Dios les bendiga y cualquier cosa, seguimos en contacto. Un abrazo. Bye. Buenas noches, hermanitos. Abrazos. Buenas Me saludos noches, a Rosita, al pastor, a Dios les todos. Bye. bendiga. Bye. Gracias. Bye.